Soy Juan Antonio Pérez y vengo a presentaros mi idea, que es fomentar la autoproducción, fomentar las energías renovables, descentralizadas y distribuidas. Para ello hace falta una persona, un grupo de personas, que ya habría que poner en contacto, que quieran hacer una instalación, hace falta un tejado. Vale, todo eso es relativamente fácil porque hay mucha gente, sobre todo aquí en la cooperativa, interesada en realizar sus instalaciones. Ahora, ¿cómo lo financiamos? ¿Y cómo lo financiamos sin acudir a entidades bancarias? Ahí es lo que quiero proponeros. Es la creación de una APP que realice todo ese trabajo financiero. A ver, legalmente sería una entidad de pago a través de una APP, o sea, otra aplicación que sirve para pagar, una aplicación más. ¿Cuál es la diferencia? Esta simplemente sería dedicada a la autoproducción de energía y para financiar esas instalaciones. A ver, estamos hablando que la usuaria tiene la app, tiene ahí los diferentes proyectos, puede unirse a un proyecto, puede presentar su propio proyecto, se financia en grupo a través de pequeñas aportaciones. Bueno, esto hay que aclarar, no es un crowdfunding. Tú no estás dando un dinero que no se te va a devolver. Tú estás haciendo una aportación que se te devolverá con el tiempo. Estoy pensando que la posibilidad mejor es créditos a 0% de interés, pero eso ya sería una cosa de decidir en la asamblea. Pero bueno, entonces la usuaria tiene la aplicación, hace su aportación, hace su instalación, toda esa información, al ser una entidad de pago, también generaría los recibos. Coge el dinero de los diferentes socias y socios que han aportado, se lo da a la empresa instaladora, que sería un poco el lazo de unión y lo que nos garantiza a nosotros que la instalación se está haciendo. Después, a cada mes, la aplicación emitiría el recibo a la persona socia que ha hecho la instalación o a la comunidad energética correspondiente. Ese dinero lo dividiría entre las diferentes asociados, asociadas y personas que han participado en la instalación y se acabó.